las 8 de la noche con 8 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y el último reporte respecto al COVID-19 es tal como lo ha detallado el presidente de la República y sus ministros en las conferencias del mediodía ya habituales. Los casos confirmados hasta este momento son 1.065 con COVID-19. Casos descartados son 13.398. La región que encabeza los casos confirmados es y sigue siendo evidentemente Lima, aunque Loreto ha repuntado con 58 casos, Lambayeque con 30 y Cusco con 26. Hoy se han hecho anuncios respecto a el inicio de las clases, según el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Educación Martín Benavides. El inicio de las clases, aunque de manera virtual, será el lunes 6 de abril. Y se está evaluando y por confirmar cuál va a ser la herramienta. Aula virtual, pero no todos tienen internet, es decir, también radio y televisión. Se planea que el lunes 4 de mayo, aunque de forma gradual, comenzarían las clases en los colegios. Según el presidente Vizcarra, se podría alternar la mitad de alumnos en cada salón de manera presencial. Lo otro es lo que ha pasado en el Congreso de la República. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, se presentó para explicar el paquete de medidas económicas, pero fundamentalmente para poder explicarles a los congresistas cuáles son los pros y los contras, principalmente, de aprobar esta propuesta que el Congreso planea emprender de poder retirar el 25% de los fondos de las AFP. Sobre esto y más, la ministra María Antonieta Alba está con nosotros para sus explicaciones y sus respuestas respecto a la situación económica de nuestro país. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante estos espacios donde podemos informar al ciudadano de todas las medidas que estamos tomando como gobierno. De eso se trata. Respecto a su presentación, el asunto referido a las AFPs, ¿los congresistas van a tomar en cuenta sus explicaciones o es que ellos, a su juicio, ya tienen una decisión tomada? Yo creo que los he escuchado con bastante apertura a escuchar los argumentos. Todavía no se ha tomado una decisión hoy día, o sea que creo que hay espacio para seguir teniendo diálogo técnico. Yo fui en realidad a explicar cuál es nuestra posición respecto a este instrumento que es el retiro de las AFPs, de las personas que no cotizan hace algún tiempo. Para nosotros es muy importante entender que nosotros estamos trabajando en una estrategia global para enfrentar el coronavirus, que tiene una etapa de contención y una etapa de reactivación económica. Para nosotros lo más importante es la etapa de contención, mientras que antes salgamos de la contención vamos a iniciar la reactivación económica. Es un plan que ya hemos anunciado de más o menos 12 puntos del PBI que tiene diversos instrumentos. Tiene gasto público, tiene prórroga del pago de impuestos. Entonces, lo que nosotros queremos que la ciudadanía entienda es que en el marco de la contención nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes para rápidamente multiplicar la capacidad de respuesta del servicio de salud, pero también sabemos que hay que acompañar a las familias en este proceso difícil. Por eso es que tenemos una línea de soporte específico a las familias. Y en ese marco es que tenemos diversos instrumentos. Y es como un gran rompecabezas donde todas las piezas encajan, ¿no? Para el apoyo de las personas hemos, como sabes, lanzado el bono 380, que en un primer inicio tuvo 2.7 millones de hogares beneficiarios y luego, entendiendo un poco la lógica del mercado laboral peruano, que es un mercado con muchos independientes llamados también informales, decidimos ampliar los beneficiarios a 800.000 adicionales. ¿Esto qué significa? Que estamos atendiendo a 3.5 millones de hogares en un contexto donde los hogares, esos son hogares urbanos, donde en un contexto donde los hogares urbanos en total son 7 millones. Entonces, ahí ese primer instrumento nos ha permitido cubrir la mitad de la población urbana. Como sabíamos que no estábamos necesariamente atendiendo a todos, quisimos tener mayor capilaridad en la atención, por eso es que convocamos a los gobiernos locales a que nos ayuden a atender a la población que necesitaba alimentos. Por eso es que se ha transferido aproximadamente más de 210 millones de soles. Y de la mano con eso vimos otros instrumentos.
el ahorro privado. Ahí vimos la posibilidad de acceder al CTS, eso lo aprobamos la semana pasada, pero también otra fuente que veíamos de acceso al ahorro privado de una manera acotada era los fondos de las AFPs. Y ahí viene la discusión. Sobre las acciones del gobierno, me parece que es muy interesante poder entrar a detalle, pero antes de poder profundizar eso, que creo que es la parte neurálgica, me gustaría agotar lo que ha pasado hoy, porque yo he podido conversar con algunas fuentes en el Congreso de la República y lo que me dicen es más o menos así, que el tema más duro en su presentación de hoy ha sido el tema de las AFPs, que las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos insisten en su propuesta del 25%, pero que usted habría logrado persuadir a Acción Popular, a Somos Perú y eventualmente al FREPAP, y que entre los tres habría un consenso de que esto no es una buena idea. Yo le pediría que aterricemos un poco y, como se dice comúnmente, nos pueda explicar con manzanitas qué pasa si esta propuesta se aprueba. Siempre pensando en la gente que con toda razón dice, ese es mi fondo. De acuerdo. Primero, antes de hacer esta explicación sencilla, nosotros como gobierno reconocemos que hay un problema con el sistema de pensiones. Ya. Dicho sea de paso, un sistema de pensiones debería garantizar pensiones. No es el caso en el caso peruano. O sea, hay muchas fallas tanto en el sistema público como en el sistema privado. O sea, el sistema actual, tal como está, el sistema privado de pensiones, no está garantizando necesariamente pensiones. No, los niveles de cobertura son muy bajos, no hay pensiones mínimas. Sabemos que hay muchas falencias y creo que tenemos que trabajar en una reforma estructural. La propuesta que plantea el Congreso, primero, para que sepamos, los fondos de pensiones tienen más o menos 171.000 millones de soles, pero no todo eso está líquido, es decir, no todo está en nuestra, como digamos... No es que abres una bóveda y ahí están los 171.000 millones de soles. Exactamente. Entonces, primero, ¿qué ha pasado? Por el contexto internacional, como siempre pasa, el valor de nuestros fondos ha caído. Entonces, en este momento ha caído, pero lo que hemos visto en los años pasados es que se ha recuperado. Si yo, por ejemplo, ya voy a poner así cifras totalmente... Si antes de la crisis, mi fondo de pensiones era 100 soles, luego viene la crisis, ahora vale 50 soles, pero como hemos visto en años pasados, este fondo que antes valía 100 soles, pasado unos meses va a volver a valer 100 soles. Eso es lo que se ha visto. Se ha visto que cuando hay estas caídas, las caídas se recuperan. Ejemplo 2007, 2008, 2009. Ejemplo todas las crisis pasadas, exactamente. Digamos, la más fuerte, la del 2007, 2008, 2009. Vamos a hacer una pausa chiquita y seguimos con esta explicación. La ministra Alba, lo que le estoy pidiendo es que lo explique con manzanas. ¿Qué pasa si se aprueba la posibilidad de que quienes están en las AFPs, que son más de 2,5 millones de afiliados, puedan sacar el 25%? Y es que no necesariamente está ahí en una bóveda, tú abres y dices, dame esta plata. Vamos a las explicaciones con la ministra Alba luego de esta pausa. Regresamos. Son las 8 de la noche con 19 minutos. Está con nosotros la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en una entrevista en la que nos explica primero lo que pasó en el Congreso hoy. Daniel Urresti, congresista de Podemos, ha dicho que no la ha convencido, pero yo le he pedido que nos explique con manzanas qué podría significar, así, bien directo y a la vena, qué puede significar que el Congreso apruebe que se pueda retirar el 25% de los fondos de las AFPs. Ya, retomémoslas, pero antes de iniciar la explicación, sí es importante que digamos que como gobierno somos totalmente conscientes que el sistema de pensiones tiene fallas. A veces se dice que son percepciones, a veces se dice que es desconocimiento. No es un tema de no es un tema de percepción, no es un tema de desconocimiento, no es un tema de ideologías. Nosotros sabemos que el sistema de pensiones tiene fallas, así lo han ratificado varios expertos. Y hay una gran agenda de reforma del sistema. Eso es lo primero que es importante que todos conozcamos. No, está bien, porque además lo que nos ha dicho usted esta noche es que el sistema de pensiones, al día de hoy, tal como está, no garantiza pensiones. Entonces eso es un problema muy grave. Entonces eso ayuda o alimenta la idea de que la gente diga, quiero mi plata.
exactamente. Entonces, vamos a explicar. A mí me dijeron, explica cuál es el impacto en la economía, pero como siempre, es mejor explicar cuál es el impacto en las personas, que es lo que al final del día importa. Hay un tema, el primer tema que es importante explicar, que eso siempre lo hemos dicho, es que cuando nosotros retiramos los fondos, lo que podría ser una pérdida esperada se convierte en una pérdida real. ¿Qué significa? Como te estaba diciendo, ¿no? Si hoy día mi fondo valía, antes de la crisis valía 100 soles, en estos días baja a 50. Si vemos lo que ha pasado en los años pasados, hemos visto que siempre se ha recuperado. Si me espero un poquito, va a llegar de nuevo a ser 100 soles. Si saco hoy día, en medio de la crisis, mi pérdida es real. Pierdo realmente esos 50 soles. Entonces, esa es la primera idea. La primera idea es que no es un buen momento para retirar plata de los fondos. A ver, hay una duda. ¿Por qué es, si yo retiro el 25%, una pérdida real? ¿Y por qué no es real que, como bien me dice usted, antes de la crisis tenía 100 y hoy tengo 50? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué retirar 25% sí es real y por qué el haber perdido 100 y 50 no es real? Si parece que en los dos estoy perdiendo. No, mi punto es, en este momento, si no retiro mis fondos, yo pienso que he caído en 50 soles. Ya. Pero si yo no hago nada y espero, en unos meses se va a recuperar, va a volver a valer 100 soles. Pero si yo el día de hoy vendo, me quedo con 50 soles y pierdo esa diferencia. Por eso es que decimos que es una pérdida real. Pero ¿qué significa también, Jaime? Que somos absolutamente conscientes que a pesar de las pérdidas, hay familias, hay personas que se han visto afectadas por esta situación de la cuarentena que no pueden esperar. No pueden esperar los 3, los 6 meses. Entonces creemos que en esos casos, que es un poco de la puerta que hemos abierto, creemos que en casos muy acotados sí es posible poder retirar los fondos, porque sabemos que hay personas a las cuales no les podemos decir, oye, espera 5, espera 6 meses. Son personas que tienen necesidades reales el día de hoy. Esa es una idea. La segunda idea, también es importante entender que cuando sacamos un retiro masivo de fondos, en un contexto donde los mercados internacionales están en recesión, es como que tú quieras vender tu casa en este momento, que hay una recesión. Entonces, por eso es que también no es recomendable, pero además como no tenemos todo la plata en la bóveda, como esa explicación es fundamental, porque la gente cree que hay una bóveda grande, así como en la Casa de Papel, ¿no? O en las bóvedas de los bancos, y dices, abre, saca, dame mis lingotes. Ya. ¿Es así? Así no es. Ya. Hay una parte que sí tiene liquidez, que es más o menos 5.000 millones de soles, pero el resto está en otro tipo de activos, entre ellos los bonos del Tesoro. Por ejemplo, hay una parte importante en bonos del Tesoro que para poder darle liquidez a las personas que quieren retirar su plata, vamos a tener que salir a vender nuestros bonos en un contexto de recesión. Va a bajar el precio de los bonos, va a subir la tasa de interés, con lo cual va a ser, por ejemplo, más caro que para financiar el plan de reactivación económica. Ya. Esos son, digamos, los impactos macro, que cuando nosotros salgamos a vender en un contexto de recesión, las cosas que vendamos van a, de cierta manera, malbaratearse. Ahora, ¿existe una estimación de cuánto de los fondos de las AFPs, como no está todo en la bóveda, cuánto de los fondos de las AFP está en este momento, por ejemplo, en infraestructura, en bancos, en bonos del Tesoro? Sí, en temas líquidos, de los 167.000 millones, en depósitos hay como 5.000 millones. El resto está en bonos del Tesoro, en inversiones en el exterior. Pero quizás lo que yo más quiero que el ciudadano se quede con esto, pongamos un ejemplo muy concreto, el típico ejemplo de que somos vecinos en un edificio. Si somos vecinos en un edificio, imagínate que por alguna razón se rompe todo el sistema de alcantarillado de la cuadra y en ese contexto de crisis nuestros departamentos pierden valor. Ya. Unas personas, que es lo que siempre sucede en la crisis, una vez que la municipalidad venga y arregle, no solamente arregla ese alcantarillado, sino que también arregla la iluminación, arregla otros temas. Para que vuelva a su valor. Que incluso podría... con algunas mejoras más, podría nuestro departamento, que todos teníamos un departamento de 30.000 soles, cuando se rompió el alcantarillado, todo baja a 15.000 soles,
pero si nosotros esperamos a que todo se arregle, en el futuro podría valer más, ¿ya? O sea, se podría recuperar. Pero somos vecinos nosotros, es vecino Juan, es vecino todo el mundo. Y si en ese momento nosotros todos decidimos vender, es posible que, como es en esta venta masiva, si todos decidimos vender, el precio va a caer aún más. Y no sabemos si se va a recuperar. Entonces, nosotros podemos salir con nuestra plata bajo el brazo, pero las personas, nuestros vecinos que no vendieron, vamos a hacer que su propiedad se quede con un valor menos. Que eso es lo que sí es importante que me gustaría explicar. En el corto plazo vamos a solucionarle la vida a algunas personas, pero vamos a hacer que los fondos que se quedan ahí, imagínate, sacamos el 25%, vamos a dejar que ese 75% pueda perder valor. También. Ya. Entonces, eso va a afectar a otros afiliados que quizás es el ahorro de toda la vida pensando que íbamos a tener una pensión digna. Entonces, tenemos ese riesgo. Tenemos el riesgo de bajar el valor de las pensiones futuras de las personas que se quedan ahí. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa bastante. Por eso es que... Pero al medio está la reforma. Porque hay un indicador que hace esta reforma, este pedido del Congreso, digamos, ¿no? Esta propuesta del Congreso del 25%, hay algo que la hace, si ya las AFPs tienen una mala imagen, o una imagen, digamos, cuesta arriba, ya el hecho de que no necesariamente generen pensiones juega en contra de las AFPs. Es decir, tendría que estar acompañada no solamente la explicación de, oye, vas a perder a futuro, decir, oye, pero esto se va a reformar. Ya lo está diciendo, pero el cómo. Efectivamente, eso sí quería, desde el inicio lo dije, somos totalmente conscientes que hay muchas mejoras en el sistema, no solamente en el sistema privado, en el sistema público tú tienes que acumular 20 años para acceder a una jubilación. Si acumulaste 19 años con 10 meses, no accedes a la pensión. Entonces, fallas ahí en los dos lados. Creo que tenemos que sentarnos a trabajar con el legislativo en esta reforma. De hecho, muchos congresistas lo han planteado y yo saludo la medida. Pero en el corto plazo, la medida que hemos tomado, eso sí es importante, es parte de es una pieza dentro de un plan más grande, que es el plan de la contención y la reactivación económica. Por eso yo insistí desde el inicio en comentarte que esta medida se explica que es excepcional porque es parte de un plan más grande. Y la ejecución de este plan más grande necesita que el sistema financiero esté sano para poder iniciar la parte de reactivación económica. De eso vamos a hablar luego de esta pausa, porque lo interesante sería saber, para entrar al master plan, digamos, ya al plan enorme, el de los 12 puntos del PBI, habría también que tener claro qué dicen las AFPs, porque también sería bueno saber si se ha podido conocer si están planeando ellos mismos, ¿no?, coordinando con ustedes, usar esos fondos más bien para que las AFP compren deuda, por ejemplo, ¿no?, bonos del Estado peruano, para que ustedes tengan plata para afrontar la crisis, obviamente destinándola a los sectores que más necesitan. Pero eso lo conversamos luego de esta pausa. Estamos en una entrevista con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, aquí en RPP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. Regresamos.